máxima de 19 para Capital Federal. Bueno, el paraguas atento y punto. Bueno, vamos a volver a cambiar de tema, pero en este caso con la actualidad internacional y unas imágenes que realmente conmovieron al mundo. Así es, estamos en comunicación telefónica con Horacio Calderón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Melissa y Germán te saludan. ¿Qué tal? Los estoy viendo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, Horacio, gracias por atendernos. Pero por favor, faltaba más. Bueno, realmente vemos como a James Foley, en realidad, los minutos antes, los segundos antes de ser decapitado, ¿no? De su muerte, de este periodista independiente que Horacio había sido secuestrado hace casi 2 años por estas milicias realmente terroristas que están poniendo en vilo, no solo por este cruel asesinato, sino por otros a todo el mundo, ¿no? Por supuesto, acá hacemos referencia a James Foley, periodista independiente, que ya había sido también no solamente detenido o secuestrado en Siria, sino detenido en Libia años antes. Fue bastante complicado liberarlo. Él luego, por supuesto, fue a cubrir la crisis, esta rebelión en Siria, donde fue secuestrado. Se pidió un rescate prácticamente inaccesible y finalmente, bueno, ha sido decapitado de esta manera horrenda, que aclaro, no es la primera vez que ocurre esto. Sí, sí. Sí, pero ¿a qué se debe? Ellos argumentan que es por el ataque que dio Estados Unidos a Irak y bueno, en represalia a esto toman esta decisión. Incluso dicen que antes del video hay unas palabras dedicadas al presidente Barack Obama. Bueno, exactamente, pero lo que sucede es que ellos lo que han buscado aquí, primero que todo es un pretexto y luego causar un impacto global de una enorme magnitud, porque sume realmente en el temor no solamente a las regiones en las cuales está operando esta organización terrorista, aunque ahora se ha renombrado como Estado Islámico, carece todas las características propias del Estado Islámico, por otra parte, ¿no? Y que la misma Al-Qaeda, ya desde el año 2005/2006, a su predecesora, Al-Qaeda en Irak, la consideraba extremista. El mismo Al-Qaeda. O sea que imaginemos que sea Al-Qaeda, sí. Califica como extremista a esta organización, al punto que los expulsó hace tiempo en Siria, donde hay una guerra interna entre los movimientos extremistas, ¿no? También, o sea que esto es muy complicado. Yo sé que para el oyente o para el televidente resulta complicado poder bajarlo un poco a tierra, pero lo importante que hay que señalar es que este grupo fue diezmado en Irak por las mismas tribus sunitas, ¿no? Estoy hablando del grupo que era el origen de Saddam, ¿no? Claro, posteriormente a Saddam, a la caída de Saddam Hussein, este grupo estaba liderado por un sujeto que se llamaba Abu Musab al-Zarqawi, que la misma Condoleezza Rice, cuando era secretario de Estado en los Estados Unidos, definió como uno de los tácticos más brillantes de la guerra de secesión de los Estados Unidos, nada menos. Se da, Horacio, nuevamente, porque la historia de los últimos tiempos, y también yéndonos bastante más atrás, lo marca, ¿no? El apoyo, muchas veces de las potencias encabezadas por Estados Unidos, hacia algunos que después terminan siendo sus propios enemigos. El mismo Saddam Hussein, cuando realmente el Estado, la nación calificada de terrorista era Irán, fue apoyado por Estados Unidos, pero después, debido al extremismo que algunos representan, se les vuelven en contra y tenemos, no digo este caso puntual, pero sí generalidades que llevan a atrocidades como la que vemos. Por supuesto, esto a lo cual acabas de hacer referencia, bueno, nos remonta al Afganistán de la época soviética, ¿no? Cuando Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otros actores tal vez un poco tras bambalinas como Israel, bueno, ayudaron a que este movimiento conocido hoy como Talibán, claro, ¿no?, pudiera hacerse el poder, pero al mismo tiempo que en Afganistán germinara la red Al-Qaeda, ¿no?
Entonces estamos viendo esto. Y aparte, la invasión desastrosa de los Estados Unidos a Irak, que deja como legado un país en caos, como el que dejó en Libia. Fijémonos lo que sucede en Libia en este momento, y lo que también está sucediendo en Siria. Porque yo, justamente hace un minuto les estaba comentando, que ellos fueron diezmados en Irak, gracias al rechazo que tuvieron dentro de las tribus sunitas de este país. Se retiran una cantidad no demasiado importante a Siria, donde justamente, como acabas de hacer referencia, bueno, yo eso lo he dicho históricamente, recibe el apoyo de Estados Unidos, tras bambalinas, bueno, Gran Bretaña, Francia, Turquía, Arabia Saudita, Jordania, para derrocar al régimen de Bashar al-Assad. ¿Qué consiguen con esto? Bueno, sumergir a otro país en el caos, un país que estaba en manos, por supuesto, de una dictadura, nadie intenta defender eso, pero nos encontramos justamente frente al surgimiento de una organización extremadamente letal. No hay calificativos para poder describir la carnicería que están realizando en este momento. Yo creo que se puede comparar a la que hace el narcotráfico en México, ¿no? Bueno, y que esto además va a repercutir en los países, por ejemplo, europeos y en el mismo Estados Unidos, desde donde han salido muchos voluntarios, por ejemplo, a pelear ¿contra quién? Contra el presidente de Siria, alentado por la misma política europea, que a veces parece hasta suicida, ¿no? Sí, al fin y al cabo, Horacio, se lleva adelante el mismo tipo, y no voy a decir ni solución, porque está claro que no la es, ¿no? De repente armar a cierto grupo para combatir al que tiene el poder en ese momento, y cuando obtienen el liderazgo, digo, algún grupo terrorista, extremista o el que fuere, que vos bien mencionaste varios ejemplos, a partir de ahí tienen que combatir a ese que apoyaron. Digo, la solución no es esta, pero año tras año se viene implementando la misma política, invadiendo en algunos casos países y después dejándolos a la deriva, ¿no? Esto parece no cambiar. Exactamente, yo creo que yo lo que siempre propongo, imagínate que la voz de uno no tiene poder para cambiar las cosas de ningún lado, pero siempre algo suma, aunque sea un grano de arena, es que habría que exigir a los grandes actores mundiales, a todos, pero principalmente a los grandes actores, que no patrocinen más al terrorismo internacional bajo ningún aspecto, porque ellos usan a las organizaciones terroristas como herramienta. También lo hizo Bashar al-Assad, y también lo hizo el padre de Bashar al-Assad, también lo hizo Israel cuando respaldó a Hamas en un principio para hacer un contrapeso al Fatah cuando estaba liderada por Yasser Arafat. Claro, lo justifican de alguna manera. Horacio, ¿qué interpretación tiene este video, ya que lo vemos ahí al yihadista vestido de negro, al reportero arrodillado? ¿Qué mensaje se quiere dar con este...? Bueno, yo creo que esto es la expresión máxima del terror que se pretende infundir tanto en el ámbito de, no digo la propia tropa, sino en el ámbito operacional, donde está actuando esta organización mal llamada Estado Islámico, ¿no? Y al mismo tiempo, al tener un impacto global, bueno, atemorizar a muchísimos países, sobre todo países de Europa, etcétera, y también Estados Unidos, porque no hay que olvidarse que ahora acaban, por ejemplo, yo he podido conseguir algunos documentos que no son públicos, de esta gente, bueno, sumergir a Estados Unidos en un baño de sangre. O sea que tengamos en cuenta qué es lo que está pasando y que esto sirva como punto, no solamente como una crítica de uno, como punto de reflexión para que no haya un Estado más que tenga representación en las Naciones Unidas, por más poderoso que sea, que utilice al terrorismo a través de lo que se llama proxy, ¿no es cierto?, de organizaciones que actúan por mandato o por delegación. ¿Para qué? Para cumplir agendas geopolíticas propias, porque vemos ahora en Irak, esto me parece importantísimo, Irán y Estados Unidos han sido durante las últimas décadas archienemigos históricos. Ahora hay en camino, de manera abrupta, pero se está negociando desde hace años, una alianza estratégica entre ambos, ¿no? Para crear o para recrear una especie de balance en el Medio Oriente perdido por el derrocamiento justamente de Saddam Hussein. Ahora, en este momento, Estados Unidos e Irán están operando de manera conjunta en Irak. Miren lo que yo les estoy diciendo: Estados Unidos por el aire e Irán por tierra, claro, conjuntamente con otros, con los peshmerga de los kurdos, etcétera, para terminar con el ISIS
o Estado Islámico en Irak, por un lado, pero por el otro lado... Hace 30 años pasaba al revés, con Saddam Hussein como aliado de Estados Unidos en contra de Irán, ¿no? Claro, no, pero lo grave de esto, para terminar por lo menos el párrafo, hacer la idea, es que están operando conjuntamente Irán y Estados Unidos en Irak, pero no hay un acuerdo similar para terminar con el Estado Islámico en Siria, claro, porque los planes que tiene Estados Unidos para Siria son muy diferentes para los que tiene en Irak. Entonces, estamos siempre frente al doble estándar, ¿no? O a la doble cara, por ejemplo, de un país que es un país, una potencia hegemónica, porque desde el punto de vista militar no hay quien se le pueda oponer, como es Estados Unidos, con un presidente que tiene nada menos encima de sus hombros el Premio Nobel de la Paz, al cual realmente hizo muy poco mérito para recibirlo y realmente diría que bajo cero para conservarlo, ¿no? Horacio, te agradecemos tu visión como siempre. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta pronto. Y continuamos en el ámbito internacional porque el juez Tomás Griesa convocó a una